el tono tiene que ver con cómo sos, o sea, con cómo es tu personalidad cómo es divertida, es más, no sé, picante porque sos más sarcástica o sos más infantil pero en el buen sentido, ¿no? En el que sos más cute o hablas con palabras más así en chiquitito, digo, cómo sos vos es un poco un trabajo de introspección que siempre digo, el empezar a conocernos y empezar a aceptarnos y aceptar lo bueno y lo malo para eso poder empezar a pasarlo a texto y que la gente sepa, me está hablando esta persona. Estás escuchando Ellas Ahora. Tal vez no lo sabes, pero confieso que me cuesta muchísimo trabajo escribir en redes sociales. No sé por qué, soy muy formal, como que, no sé, me cuesta trabajo, no me sale. Entonces me puse a investigar quién sabe de estas cosas, ¿no? Porque dije, si yo tengo este problema, seguramente hay más gente que tiene este problema. Y pues bueno, me puse a buscar y encontré a Luciana Inés, que está en Instagram como @luchinés, con doble I, Luchinés. Luchi o Luchinés. Ella es una publicista argentina que trabajó justo como redactora creativa en varias agencias y ahora es freelance y tiene cursos, escribe ebooks y tiene un newsletter llamado Pastillitas Creativas, que te lo recomiendo mucho. Y pues vi que tenía ebooks justo sobre esto, sobre creatividad, comunicación en redes y redacción creativa, por lo que de eso es lo que se trata este episodio. Nos enfocamos específicamente en copywriting para redes sociales. Vas a aprender un par de métodos súper sencillos que los vas a poder aplicar, así como yo también tomé muchas notas y seguro te van a servir. Vas a ver, aquí va. Oye, Luchi, ¿qué es el copywriting? Bueno, vamos a la parte, hay muchas definiciones, yo esto lo cuento siempre en los cursos. La palabra copywriting, bueno, viene obviamente del inglés, incluso viene de más atrás, viene del latín, de copy es de copiar, es decir, que el que se encargaba de copiar notas y distribuirlas. Y bueno, y writing de escribir, entonces como que viene un poco de ahí, es la figura de la persona de quien se encarga de escribir textos en agencias de publicidad. Siempre pongo el ejemplo de que seguramente si no pueden relacionar bien qué hace un copy y si vieron Mad Men, lo van a entender rápidamente porque es Peggy Olson y bueno, y todo el departamento de redacción es quien se encargaba de hacer eso. Bueno, nada, es eso, viene de la publicidad y si lo queremos traducir exactamente sería un tipo de texto persuasivo para vender. Ahora, hay una diferencia entre lo que yo siempre digo, es una diferencia entre el copywriting web y el copywriting creativo, que es al que me dedico yo y al que nos dedicamos los que trabajamos o quienes trabajan en agencias de publicidad, sobre todo en la parte creativa. El copy web se van a dar cuenta que es, o quien esté escuchando esto se va a dar cuenta y lo va a asociar porque va a haber visto varias cuentas o varios perfiles de personas que se dedican a hacer copies. Y es básicamente el que se aprende justamente en formaciones a través de web, a través de internet. No es que tenés que ir a una escuela físicamente a aprender, siempre se aprendió de manera online. Lo aprendes en poco tiempo y te enseñan a través de fórmulas cómo realizar estos textos persuasivos para, por ejemplo, vender a través de una web, a través de una landing page, a través de textos también para post, pero que sean 100% más vendedores. ¿Qué pasa con el copy creativo, el copy que trabajamos en agencia de publicidad, que es de donde vengo yo? Bueno, básicamente no sabemos nada de fórmula, no aprendemos nada de fórmula, sino que nuestro copy, nuestro texto, tiene que ver mucho más con justamente la creatividad, con encontrar un concepto que la marca quiere comunicar, tiene que ver más con observaciones e insights que también se llaman puntos de dolor, que eso sí se menciona en copywriting web. Es encontrar esos puntos de dolor o esas pequeñas cosas que la gente le hace falta o que la gente necesita, o estamos todo el tiempo en la búsqueda de cómo le resolvemos un problema a una persona, pero no lo decimos como con fórmulas tal vez más mecánicas que muchas veces hacen que por ahí suene como robot un texto, sino que le ponemos un poco más de creatividad, jugamos más con las palabras, le damos alguna vuelta.
tratamos siempre de buscar la manera en la que ese texto llegue y conecte, y bueno, y entran otros condimentos como, no sé si habrás escuchado el storytelling, que significa este arte de Sí. contar historia, ¿no? Como que ya estamos medio hasta el tope de escuchar todo eso, pero bueno, realmente son cosas que funcionan y que usamos mucho, porque básicamente se trata de humanizar los textos y humanizar lo que estamos diciendo para que justamente no suene tan robótico. Órale. Oye, gracias por compartir eso porque no había tenido como pensado así tan claramente Ujú. la diferencia, ¿no? Y ahora, entiendo lo que dices que es formulaico cuando escribes o redactas para web, porque estas fórmulas me imagino que están orientadas al SEO, ¿no? O sea, como para que puedan Exacto, encontrar tu producto en el mundo del internet sí, y por eso es como formulaico porque pues hay muchos algoritmos y hay maneras de poner las cosas para que rápido las encuentren, me imagino, ¿no? Y si quieres, ujú. cuéntame cuáles son Sí, estas sí. fórmulas como a grandes rasgos, nada más como para que sepamos, y luego nos vamos a esto otro de humanizar los textos, ¿no? Bien, súper. Sí, la verdad es que tiene que ver un poco con esto del SEO o SEO, también creo que se dice. Yo la verdad es que no trabajo y de nuevo, como que en publicidad o en agencia no tenemos ni idea de qué se trata. Yo me empecé a formar en este último tiempo porque la verdad es como que decía, de hecho siempre creí que era lo mismo el copy web que el copy que yo hacía y cuando me enteré que no fue como, nada, se me ¿Quién? abrió un Nadie me dijo. tal cual. No sé si ubicas el meme de Spider-Man que se está señalando a sí mismo y son dos Spider-Man señalándose como, ¿what? Bueno, era yo así señalándome y diciendo, bueno, es lo mismo. Así que la cuestión es que sí tiene que ver, no sé específicamente cómo funciona, o sea, sé que son palabras claves que tenemos que usar y repetir constantemente para posicionarnos en la web y que cuando alguien googlee algo nos encuentre básicamente más rápido. Ahora, temas fórmulas, sí, te puedo contar que hay tres al menos que son como de las más conocidas. Las tres tienen nombres que me gustan bastante porque parecen nombres de chicas o de señoras. Hay una fórmula que creo que es la más conocida, que se llama AIDA. A la A por atención, la I es de interés, la D de deseo y la A de acción. Lo que tienen en común todas las fórmulas, hay muchísimas fórmulas. Yo siempre recomiendo que googleen fórmulas de copywriting y que usen la que les quede más cómodo. Pero la intención que tienen todas las fórmulas es básicamente esto, llegar a lo más profundo del lector o de la audiencia del otro lado, que es su mente. Porque lo que hacen estas fórmulas es como llevarte paso a paso a eso que querés. Es como tocarte emocionalmente y decir, uy, yo necesito eso, o uy, sí, la verdad es que quiero ver de qué se trata, quiero darle clic acá. Entonces, volviendo a AIDA, la estructura empieza con atención, es decir, que cuando armemos un texto, si por ejemplo dicen no sé por dónde empezar mi texto, bueno, empiezan por una frase, una palabra, un disparador, algo que llame la atención del otro lado, ¿no? Si se fijan, cuando ven un texto así que frenan el dedito, siempre digo yo, están scrolleando y dicen, uy, voy a ver qué pasa acá, es porque algo les llamó la atención, entonces tienen que generar eso. Después viene la parte del deseo, que es que una vez que llamamos la atención, por ejemplo, no sé, ¿cómo hacer para dormir mejor? Digo, estoy tirando cualquier cosa, pero imaginemos que empieza así. Después empiezo a generar el deseo desarrollando un poco de, no sé, algunas claves para dormir mejor. Después genero el interés, que ahí es donde empiezo a mostrar cómo yo puedo hacer para que la persona duerma mejor. Entonces empiezo a hablar de mi método, empiezo a hablar de mis colchones, empiezo a hablar de lo que sea que tengo para que esa persona pueda dormir mejor. Y a la acción es el famoso call to action, que también puede que lo hayan escuchado o llamado a la acción, que es en donde ahí pongo, nada, dónde pueden conseguir mi producto o dónde pueden hacer clic para conocer más, dónde se pueden suscribir, etcétera, etcétera. Le digo a la persona del otro lado qué acción puede tomar para resolver eso que yo le planteé antes y cómo puede hacerlo con mi producto o mi servicio. Uy, súper bueno. Sí, Y dices que hay varias, ¿verdad? Entonces, sí. aparte de AIDA, ¿hay otras por ahí? Sí, hay otra que se llama Paz, que básicamente cumple la misma función y la estructura. Paz significa
la P de problema, la A es de agitación. Primero planteo el problema, ¿no? El problema es, de nuevo, no puedes dormir, ahí ponemos un titular que capte, o sea, o ese primer texto tiene que captar la atención, podemos poner un dato, una cifra, podemos hacer una pregunta, ¿hace cuánto no duermes de corrido 8 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que no está durmiendo va a detenerse. Luego la agitación es revolver sobre ese problema, entonces ahí podemos poner, ¿hace cuánto que no duermes? En el siguiente texto, en el siguiente párrafo ponemos, la mayoría de las personas que no duermen han demostrado que rinden menos durante el día, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy agitando sobre el problema que planteé arriba. Y luego viene la solución, que va a ser de nuevo mi producto, mi servicio o lo que estoy ofreciendo para resolverte ese problema. Esa es más cortita, pero bueno, sí. Funciona lo mismo. Súper buena. ¿Otra más? Tenemos otra. Hay una fórmula que es se llama propuesta de valor. Esta no tiene nombre, hay muchas fórmulas de propuesta de valor, pero seguramente la ubiques porque es el típico texto que siempre ves en las bios, en las biografías de Instagram, que es te ayudo para conseguir tal cosa. Entonces todas las propuestas de valor tienen que tener esto. ¿A quién ayudo? ¿Con qué lo voy a ayudar? ¿Y cómo lo voy a ayudar? Entonces por eso siempre nos encontramos con esas bios o cuando entramos a una web y encontramos que alguien se empieza a describir, bueno, se describe con estas palabras. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy Luciana, redactora creativa. Te ayudo a conseguir mejores textos a través de mis cursos de redacción creativa para que no suenes como un robot la próxima vez que hables. Entonces ahí tenemos como esa formulita, ¿no? Lo vamos llevando a la persona y a donde yo presento qué valor tengo para esa persona, donde yo cuento qué hago de una forma muy concreta, pero bueno, con estos pequeños Está súper bien. Uh-huh. Lo dices súper fácil, pero llegar a esto es difícil. Sí. O sea, igual en podcast es lo mismo, ¿eh? Entonces sí. Me estoy identificando y yo también ya, mi mente empezó de que, ¿cuál sería la mía? A ver, déjalo hago, ¿no? Entonces, gracias por darnos estas tres como fórmulas: AIDA, PAS y propuesta de valor, ¿no? Eso es un buen lugar como para empezar. Y hablaste también ahorita de hablar como robot. A mí me dicen que a veces sueno cuando escribo como muy formal, ¿no? Como en la escuela cuando te enseñan a escribir y que quieres hacer los enunciados bien y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo la otra parte que mencionaste de redacción creativa, de cómo humanizar los textos en Instagram, sobre todo, ¿no? A mí ahorita las redes que me gustan, pues son Instagram y LinkedIn, ¿no? Porque sé que pues TikTok es otra onda, Twitter es otra onda, Facebook es otra onda, y sé que también para escribir pues tienes que pensar en dónde lo estás haciendo, ¿no? Si quieres, enfoquémonos en Instagram y bajando este tema de redacción creativa para marcas. Imaginémonos que es una marca que apenas va lanzando, ¿no? Que es una chica que tiene su negocio y que a lo mejor va a ser consultora y apenas está trabajando todo este tema de su estrategia digital y todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos como bases o claves que te gustaría compartirle? O en este caso yo compartirme, para no sonar como robot y para poder, justo lo que dices, humanizar a la manera de hablar yo en redes sociales, porque se siente raro, ¿no? Porque dices, bueno, sí hablo de yo, pero la marca, ¿cómo lo separo? Pero a la vez lo humanizo y le doy un toque personal, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí me cuesta trabajo. Como que son muchos pasos, ¿no? Que hay que hacer. Sí. No, pero bueno, la verdad que yo siempre digo que, y lo digo en los cursos, que escribir se aprende escribiendo, así que lo primero que les digo es empiecen a escribir lo que sea. Empiecen a escribir un diario, empiecen a escribir todos los días, empiecen a escribir lo que sea que les salga. No hay que creer que hay que ser escritor, ¿no? Que hay que ser de la literatura, porque muchas veces se confunde eso, ¿no? Como, no, yo no voy a escribir o nunca me va a salir porque yo no hago esto. Ahora, volviendo a lo de humanizar, suponiendo, bueno, te lo digo como para vos, creo que lo primero que hay que hacer, y que siempre lo digo, es no escondernos, porque sé que muchas veces está el miedo como barrera, ¿no? Y nos escondemos atrás de textos que por ahí estos son más robóticos, son más de la escuela, pero que cumplen,
pero no nos animamos a ponernos en primera persona o no nos animamos a contar alguna historia que nos haya pasado. Por ejemplo, en tu caso, Sí. Diani, como me encantaría, no sé si ya lo has hecho, pero me encantaría leer tu historia, toda esta historia que me contaste en la previa de cómo empezaste el podcast, de los viajes que has hecho, de los trabajos que tuviste. Y eso está buenísimo porque me contás lo que haces, pero a la vez me contás todo el background o me contás todo el backstage que tuviste antes de llegar a eso. Entonces, eso siempre está bueno contar, ¿no? El cómo llegamos, cómo fue que se nos ocurrió tal o cual idea, qué problemas tuvimos, qué obstáculos tuvimos que superar, porque también cuando contamos cosas que superamos, barreras que tuvimos que vencer, eso nos humaniza mucho y logramos llegar a la persona del otro lado, las inspiramos. O sea, yo siempre digo que hay que usar las redes sociales para esto, para no solo para mostrar todo lo lindo, para mostrar todo el resultado hecho, sino también está bueno contar los pasos previos porque eso inspira mucho también y creo que es la mejor parte de las redes sociales, que sirvan para Sí, inspirar y conectar. Tiene otra sí, parte me muy mala encanta. las Creo que redes, pero esta es la sí, parte eso, buena. sí, eso es lo que me gusta también del podcast, porque puedes contar esto como lo que hay detrás, ¿no? Y Exacto. humanizar mediante, pues, tu voz, ¿no? Pero, Ujú. y tus historias y esto que me compartes. Pero ahora, entonces, ¿cómo poner eso Bien. en escrito? Porque también he visto a veces chorizotes, así de en Instagram, así de contando toda esta Claro. historia. Y digo, la gente sí lo lee, o sea, a lo mejor, porque una cosa es también contar esto que me estás diciendo y la otra es contarlo de una manera que a la gente le llame la atención, ¿no? Bien. Sí. Entonces, ¿cómo le haces? Primero, lo que Ah, siempre digo es tratar de sacarle la solemnidad a los textos. Sí, es verdad lo que decís que a veces venimos medio del colegio con esa estructura de hay que escribir correctamente. O cuando nos sentamos a escribir decimos, bueno, tengo que demostrar lo que sé sobre esto, entonces tengo que escribir con mucho tecnicismo o con palabras complicadas para nada, que la gente vea que soy profesional. Y la verdad es que la redacción creativa es todo lo contrario. La redacción creativa se trata justamente de escribir, yo siempre digo escribir como si le estuvieras escribiendo a una amiga. Escribir como si del otro lado estuviera una persona cercana a la que le querés contar eso que te pasó. Entonces, cuando le sacamos toda esa solemnidad, cuando le bajamos un poco la parte técnica o dura al texto, empezamos a usar palabras de nuestro día a día, ahí entran varios factores como el famoso encontrar tu voz o encontrar tu tono. Es clave eso. sí, eso, ¿cómo se hace? Eso de esto, continúa, perdón. Y yo, No, sí, eso, lo he visto sí, un eso. chorro. No, encontrar el tono, la verdad, siempre digo, se va construyendo a medida que empieces a escribir. Cuando se trata de una marca personal o un emprendimiento, que muchas veces el emprendimiento tiene que ver con, una marca personal, porque hay una persona detrás que dice: "Estoy haciendo esto, entonces conózcanme". El tono tiene que ver con cómo sos, o sea, con cómo es tu personalidad. ¿Tu personalidad cómo es divertida? ¿Es más, no sé, picante porque, sos más sarcástica? ¿O sos más, no sé, infantil, pero en el buen sentido, ¿no? En el que sos más cute o hablas con palabras más así en chiquitito. Digo, ¿cómo sos vos? Es un poco un trabajo de introspección que siempre digo, el empezar a conocernos y empezar a aceptarnos y aceptar lo bueno y lo malo para eso poder empezar a pasarlo a texto y que la gente sepa, me está hablando esta persona. Primero hay que definir eso, ¿no? 4 o 5 rasgos que tengas y que digas, bueno, soy así, así, así. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que logré definir era que yo soy como bastante directa para decir las cosas. Me gusta usar un poco el humor también, o sea, porque en mi vida normal uso el humor. Soy consejera, porque a mis amigas siempre les estoy dando consejos, entonces como que tomé varias cosas de mi personalidad para llevarlo a mi voz, a mis textos y a mi contenido. No sé si se va entendiendo hasta ahí, Diani. Sí, buenísima clase. Estoy de que tomando apuntes. Sí, Espero que a ti que nos estás escuchando también. por Y favor. también haciendo el ejercicio. Ok, ok. Exacto. Oye, ¿y qué pasa cuando alguien ya es así y que así tiene
su cuenta personal, estamos pensando, Ujú. no sé, alguien, un influencer o Sí. su cuenta personal, y esas características de personalidad ya las tiene en su cuenta, pero Ujú. ¿qué tal si tiene otros dos negocios, no? Bien. Y a lo mejor vende seguros en uno y en otro es un negocio de estética o no sé, Bien. y tiene todas estas cuentas, ¿no? Entonces, este mismo ejercicio lo haría, pero pensando En la en marca. la marca, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, así se trabajan con las marcas. Hay algo fundamental, que siempre les digo yo digo, ya sé que van a decir o por dentro me van a maldecir, pero bueno, ya lo han escuchado muchas veces y es el bendito y famoso cliente ideal. Creo que esa es la base, tanto para una marca personal como para una marca cualquiera, tener definido eso, lo que en agencia también llamamos el brief, que es como el resumen de a quién le voy a hablar, tener definido ese cliente ideal, tener definido nuestro tono, tener definido nuestras características generales de qué queremos comunicar, a quién y cómo. Em, y siempre digo que el cliente ideal es como si vas, por ejemplo, a la nutrióloga y para que te haga un plan y le pedís que por favor no te diga que tomes mucha agua. Bueno, te va a decir que tomes mucha agua la nutrióloga porque es su función. Nuestra función como comunicadores es decirles que tengan ese famoso cliente o audiencia o pónganle el nombre que quieran. Porque si Y no ser sabemos, específico, ¿no? No puedes sí, decir como mujeres de 30 a claro, 34, sino tienes exacto. que decir, le tienes que poner nombre, Mariana, Eso mismo. vive en tal Ujú. lado, le gusta hacer esto, escucha Cuentito. podcast Ujú. cuando hace ejercicio, etcétera. Ok, muy bien, Claro. continuamos, Luchi. Exacto. Poner un nombre, porque va a ser mucho más fácil a la hora de escribir, y de usar este tono, saber tener aunque sea una amiga en la cabeza, ¿no? Pónganle el nombre de una amiga si quieren. Le estoy escribiendo a ella. Bueno, tenemos esa base definida, y con las marcas lo que te decía, pasa lo mismo. Cuando a nosotros nos llegaba este brief o este resumen de lo que había que hacer, a la marca le teníamos que investigar todo. Entonces la marca tiene que tener su tono. Bueno, la marca de seguros, por ejemplo, que es una marca joven, es una marca que quiere hablar, no sé, que todos los seguros me imagino, o una aseguradora me imagino que es seria. Bueno, ellos quieren ser una marca más joven porque le habla, Confiable. claro, Ah, confiable, qué sé yo, pero bueno, quieren ser más relajados. Entonces, bueno, su ok. tono va a ser un poco más así, se va a salir de lo que ya vemos en todas las aseguradoras, van a elegir palabras por ahí esto más cercanas a gente joven porque decidieron que le van a hablar a jóvenes que recién, por ejemplo, no sé, tienen su coche o tienen su primer departamento. Entonces Ok. tiene que ver todo eso, ¿no? Y le vamos a definir. Hay un ejemplo para mí muy clave y que es de una marca que me gusta muchísimo cómo trabaja y es Netflix. Em, Netflix, de hecho, ellos para cada país, por ejemplo, le, eh, le configuran, digamos, una persona, hacen de cuenta que, por ejemplo, Netflix Argentina es una chica la que habla, que es de tanta edad, que trabaja, o sea, le configuran 100% esa persona a la que te están hablando. Netflix Argentina, las redes estoy hablando, ¿no? No es lo Claro. mismo que la comunicación que tiene Netflix Latam, por ejemplo, que es como Ujú. más picarón, se dice acá, que es como más así, que es Acá también. juguetón, sí. Bueno, Sí. es eso, ¿no? Como que es más juguetón, es por ahí un poquito más áspero. Y acá no, acá es como mucho más tranqui, pero bueno, ese es un buen ejemplo de cómo una marca se va adaptando a cada país y le forman como este personaje, como esta voz y como esta personalidad a la marca. Así eso Ok. es ¿Y, fundamental. y cómo sabes si elegiste bien o no? ¿Sabes? Porque a lo mejor tú dices, este es mi tono y Sí. pues, ¡pum!, no estás conectando, ¿no? ¿Cómo sabes No, o cómo? Ajá. ujú. ¿O No, no hay que bien ni se va mal? construyendo. Claro, no hay ni bien ni mal, para mí hay que probarlo, no hay un tono definitivo. De hecho, lo que yo siempre digo que hasta uno va cambiando, entonces cuando es una marca personal, de nuevo, un emprendimiento, bueno, tal vez no sea lo mismo lo que escribiste o cómo te comunicaste hoy a cómo te comunicas dentro de 3 años, porque vas evolucionando, porque vas, no sé, adquiriendo nuevas formas de trabajar o de comunicarte o lo que sea. Entonces, creo que lo que hay que hacer es permitirnos empezar de alguna forma, no tratar de que Sí. ya sea lo último y lo definitivo, empezarlo, Ok. escribir esto. Ujú. Ok. Oye, Lucho, ¿y cómo le haces para, entonces, le hablas, tú ya defines tu persona, de tu Ujú. marca, y si tienes varias marcas, pues que sean diferentes, ¿no? ¿Y cómo le haces, o sea, hablas de desde
le hablas a una persona o le hablas al plural, ¿no? Antes de empezar a grabar, Ujú, te comentábamos que es bueno en podcast hablar de tú, porque la mayoría ujú, de la gente escucha con sus audífonos, ¿no? Entonces es como a ti que nos escuchas, ¿no? Te ujú. estoy hablando a ti. Y a la hora de escribir en, digamos, en Instagram y en LinkedIn, ¿tú también hablas a ti, a una persona, a vos, como A dices tú? vos. Sí, a ver, lo recomendable también es hablar como a una sola persona, pero creo que también tiene que ser como te sientas más cómodo o más cómoda, Ok. porque, por ejemplo, a mí a veces no me queda cómodo hablarte a ti cuando sé que me está leyendo un montón de gente al mismo tiempo. A Mm, veces sí, lo que hago es personalizar cuando, por ejemplo, mando mails. Entonces ahí sí, o por ahí si estoy haciendo una comunicación en particular, digo, bueno, acá sí quiero que lo lean como personal. Pero a veces en los posts me pasa que digo, ¿por qué voy a decir, ¿te ha pasado de tal o tal cosa? Cuando sé que por ahí eso me va a contestar mucha gente, o cuando, si yo siento que le estoy hablando a un grupo, eso es lo que me pasa. Entonces, ok. me gusta comunicarme así, como que le estoy hablando Entonces, al grupo. claro, en Instagram, entonces dice, no, no es que esté bien ni mal, es como tú te sientas Ujú, claro, porque también a veces dices, bueno, quiero ser incluyente, no quiero nada más decir a ti, claro. mujer de 35 años que me lees, ¿no? Exacto. Te quieres decir, no, a todo mundo que le interesa Ujú, saber de esto, ¿no? Entonces, ok, entonces exacto. también se vale, ¿no? Oye, Luchi, y bueno, yo podría preguntarte esto horas y horas porque está súper interesante y aquí aprovechar la clase gratis, Sí, pero también noté algo muy, o sea, que me llamó la atención, que no tienes website y tienes un newsletter, ¿no? sí. Y entonces el newsletter está muy, en México, pues no ha despegado tanto como Ujú, en Estados Unidos, por ejemplo, pero ya cada vez veo más gente que está utilizando el email marketing, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo escribes para un newsletter? Y también, bueno, antes de eso, ¿por qué tener un newsletter, no? Bien, perfecto. Bueno, primero te quiero aclarar lo de la web, porque me pone muy A ver. contenta, porque está en proceso, ya casi está lista. Ah, okey, okey, okey. Yo Después dije, de a lo un mejor año, es intencional no. y no sé qué, hay algo. Ah, No, bueno, la muy verdad bien, es ya que casi sí. está. No, y a quien esté escuchando, si estás escuchando esto, tenés una web. Justo ayer lo leí en un libro de Austin Kleon que se los recomiendo, que es, Ajá. Aprende a promocionar tu trabajo. Y él justamente decía esto: "Hagas lo que hagas, compra un dominio". Comprá un dominio Muy que bien. sea, diana.com, y tenelo, porque eso, pase lo que pase con las redes, va a ser tu lugar en Internet. Él decía como va a ser tu terrenito en Internet, donde nadie te va a poder sacar. Así que esa es la gran recomendación. Buenísimo. Y después con respecto al newsletter, bueno, hay como 2 tipos de newsletter. Uno es más de contenido, que es el que hago yo, y hay otro más de venta. Y hablando de esto, ¿no? De qué pasa si desaparecen las redes, creo que el newsletter es nuestra gran, nada, herramienta porque Aliado. Ujú. exacto. Primero que sí lo puedes hacer bastante personal. Every year, compliance regulations change thousands of times, and every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP: HR, talent, time, and payroll. Si bien, muchas veces termina siendo un poco spam, seguro te ha pasado de, suscribirte, ay, a ver qué tal esto, y después no te paran de llegar mails, así sea de una persona, no hace falta que sea una marca, puede ser de una Sí, persona. Em, Siempre hay que tener un poco de cuidado. Digo, hay mucha gente que trabaja con estrategias de email marketing y le va muy bien, pero bueno, a mí por lo menos como usuaria me pasa que a veces me canso de que me lleguen 10 millones de mails por día de esa persona para que le compre algo. Pero bueno, claro, evidentemente hay alguien que le funciona. Así claro. que están como las dos cosas. Mi newsletter en particular, lo empecé haciendo como de contenido, como un espacio. De hecho, lo empecé cuando en Instagram el año pasado, no sé si te pasó, pero habían sacado la función de compartir, que Ujú. para mí era como fundamental que las personas puedan compartir lo que yo haga, lo que yo hacía. Y bueno, entonces dije: "Okey, ¿sabes qué? Instagram, me voy". No, empecé como a ver qué otras plataformas había en donde pudiera como yo poder, primero que me gusta Expresarte. sí,
me gusta el formato porque me puedo expresar más que en los caracteres que tiene Instagram. Puedo poner como más referencias, o sea, eso, puedo sí desarrollarme más. Em, Me parece como más cercano porque la gente, acá sí está muy explotado el tema del newsletter y lo que tiene cuando son estos así de contenido es que la gente los espera. Es como cuando sale una revista o cuando éramos chicas que salía una revista que estabas esperando o un libro, lo que Sí. sea. Entonces, nada, mis frecuencias, por ejemplo, decidí que sea los primeros lunes del mes. Entonces la gente espera que sea el primer lunes del mes para que les llegue mi newsletter que se llama Pastillitas Creativas. Y bueno, y yo ahí les doy como ese empujón creativo para que les dure para todo el resto del mes, ¿no? Claro, porque eso es padre, ¿no? De que Ujú, cuando a veces ves algo que despierta tu creatividad diciendo que en tu contenido eso es lo que buscas hacer, ¿no? ujú, Porque eso también pasa, ¿no? De que dices, ¿qué más? ¿Qué más digo, no? O sea, ya dije todos los beneficios, ya dije cómo mi producto, mi marca o ujú. yo como consultora busco ayudar, pero ¿qué más les digo, no? ¿Qué más te digo? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Cuál es tu recomendación, Luchi? Cuando dices, ya no puedo más, ya No me sé. rasqué. Y luego también he notado que sale una nueva serie o hay un trending topic Ujú, y pues, ¿qué dicen las prácticas de marketing? Pues habla sobre eso desde tu ujú. propia perspectiva, ¿no? Pero luego acabas viendo el mismo contenido en todos lados, ¿no? Sí, Diferentes, ¿cómo será? Enfoques, pero pues sí se nota, ¿no? Entonces dices, ay, me subo también a ese barco claro. porque falta esa creatividad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿O qué Bien, tips das? sí. Cuando se trata de tendencias o estos temas que están ahí en vilo ahí o que te dicen, uy, sí, subite, yo lo que siempre digo es fíjate a ver qué tenés para decir sobre eso, porque he visto muchísimas marcas subirse a cosas que nada que ver y que quedan peor. Siempre que tu marca tenga como algo para decir o vos tengas algo para decir, para aportar sobre ese tema, quieras dar tu punto de vista, siempre constructivo, ¿no? También muchas veces nos subimos a temas porque hay que subirse y al final no terminamos construyendo nada. Y si no hay que dejarlo pasar, si vemos que no tenemos nada para decir, si vemos que nada, que no tiene nada que ver con nuestra cuenta, con nuestro famoso propósito, con nuestra voz o lo que sea, es como, bueno, lo dejo pasar. Em, Eso por un lado. Y por el otro me habías preguntado sobre, qué decir cuando ya no sé qué más decir. Sí, Sí, es un gran tema. Em, yo lo que siempre digo es que cuando tenés un poco detectado tu tono, tenés detectado a quién le hablas, tenés detectado. Yo siempre lo que digo es tener como algunos territorios claros, ¿no? En tu marca. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la aseguradora. Bueno, ¿de qué habla una aseguradora? Ahí va a hablar de, no sé, de cosas a las que tenés que tener cuidado, de cómo protegerte ante tal o cual lado, si vas a salir a la ruta, bueno, tener como definidos 5 temas de los que quiero hablar frecuentemente, ¿no? No sé, seguridad de mascotas, bueno, entonces de ahí sé que voy a hablar sobre tips para que tu mascota esté segura, por ejemplo. Em, entonces, cuando tenemos esos territorios, cuando sabemos a quién le hablamos, yo siempre lo que digo es, se te va a activar tu cosito de la observación y vas a estar como viendo contenido por todos lados. Es muy difícil que te quedes sin contenido cuando tenés bien definido toda esta base. Y cuando tenés una conversación bastante seguida con tu público y cuando la gente te está preguntando cosas todo el tiempo, siempre digo eso, aprovechemos mucho a nuestros clientes o a nuestra audiencia que todo el tiempo, no sé, o nuestra familia mismo. Yo siempre digo, estemos con las antenitas paradas porque nunca sabemos cuándo nos va a aparecer un contenido. Digo, por ejemplo, a vos, Diani, tal vez te pregunten siempre sobre, ay, ¿cómo se hace un podcast? O, ay, ¿cómo empezaste con el podcast? O, ay, ¿cómo es, no sé, cómo era viajar? O cómo no sé, cómo fue tu experiencia en tal trabajo? Digo, si hay preguntas que te están haciendo frecuentemente, si hay algo que vos siempre estás resolviendo y decís, uy, esto lo estoy resolviendo siempre y me gusta, bueno, lo voy a compartir. Siempre estemos como muy ahí, ¿no? Observando es lo que digo. Hay que abrir los ojos, no dejar que el contenido nos pase de largo o que las preguntas o lo que nos está rodeando nos pase de largo, sino empezar a poner atención y decir, esto me parece que puede estar bueno, lo voy a compartir porque todo el mundo me está preguntando sobre esto o es una pregunta súper frecuente.
Y no tener miedo Mm, a ser repetitivo, a decir, uy, pero ya lo dije, porque el público siempre se renueva y muchas veces ah. hay que repetirlo. Qué buen tip, ¿eh? Ujú. Y también otra cosa que a mí, el FOMO, ¿no? También de que, ay, estaba buenísimo y se me olvidó compartirlo. Y dices, Sí, no. Entonces, de alguna manera, o sea, ahorita platicar contigo, digo, ay, sí, tener un cuadernito para ir apuntando eso todo o mismo. notas, ¿no? En tu celular, hay mucha gente que Sí, así lo hace. Y luego ya cuando tengas tiempo y lo quieras compartir, eso también como la premura o decir de que, es que diario tengo que postear algo y no. bla, 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 y si ya no lo hace, ¿sabes? A mí me da me tenso, es así como, Ujú. lo siento como Sí, un trabajo sí. y me dicen, no, no, relájate, bla, 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 entonces, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, mi lema es anoten todo. Siempre les digo, anoten todo. Tengan un cuaderno, sí, Ok, ok. una nota en el celular, anoten todo. Sí pasa un poco esto de, ay, si no lo comparto ahora, y bueno, eh, creo que a veces nos juega en contra, ¿no? También el hecho de, ay, tengo que compartir todo porque nos termina trabando, nos termina bloqueando, nos da ansiedad. Me ha pasado, pero ahora lo que trato es de, bueno, anotar todo y ver a ver qué tengo para compartir. Si es que digo, bueno, no estoy compartiendo nada, voy a compartir esto. Em, es como también darle un poco tiempo al tiempo, no querer salir a Sí, compartir todo. Yo sé que las redes te llevan a eso porque estás viendo contenido y decís, yo no estoy haciendo nada y esta persona ya subió 5 cosas. sí. Bueno, no caer en la comparación. Nada, respetar tus propios tiempos, tu propio trabajo, porque muchas veces Sí. compartimos cosas, pero no es nuestro trabajo principal. Entonces, bueno, hay que tomar aire, respirar y decir, bueno, Esto es lo eh, que puedo hago lo y que también puedo. un calendario, ¿no? Un Ujú, calendario te ayuda y ya, o sea, esto de anotar todo, tener un calendario de contenido, ¿no? Y bueno, y no sentirte presionada. Eso me lo digo yo, sí, o sea, sí. que venga de un deseo realmente como de compartir, ¿no? Pero sí, a veces sí me comparo, la verdad, yo que digo, miren cómo comparte, o sea, hay Sí. millones de gente que todo el tiempo están así que o viendo el celular y haciendo videos, Ujú, o en el caso tuyo de redactando, escribiendo muchísimo, y digo, órale, pero pues volvemos al principio, que dices tú, hay que escribir, o sea, te haces buena escribiendo, ¿no? ujú. Entonces, practicando, que es lo mismo también en los deportes y en negocios Exacto. y es todo esto, ¿no? Es entrenar, hacer este músculo. Y bueno, para cerrar, Luchi, cuéntame un poco más de ti, de por qué terminaste haciendo lo que haces ahora. Yo sé que trabajaste en agencias mucho tiempo, Ujú. ¿no? Y en 2019 decidiste independizarte y es algo que se dice fácil, pero bueno, yo con amigas constantemente es esto, ¿no? De que, quiero tener lo mío, o ya me quiero salir de mi trabajo, o ya lo voy a hacer, ¿no? Pero también se vale que dices, bueno, a lo mejor no te necesitas salir, a lo mejor puedes Ujú. seguirlo haciendo al mismo tiempo. En tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de independizarte y de ser freelance? Bien, bueno, sí, como decís, tiene que ser una decisión que la tengas muy adentro y que estés muy seguro de que lo quieras hacer. Yo, en mi caso, vengo de una familia como son todos emprendedores o todos trabajan por su propio medio, entonces como que sabía que quería trabajar en oficinas y en agencias como hice, pero sabía que en algún momento de mi vida yo iba a querer trabajar por mi cuenta. Creo que venía un poco de ese lado. Entonces, como que cuando empecé a trabajar en agencias hace mucho, siempre tuve esta idea en la cabeza de decir, bueno, no sabía bien cómo iba a trabajar por mi cuenta porque no era mi idea tampoco ponerme una agencia. Pero bueno, siempre estuve como pensando opciones. Siempre trabajé a la misma vez que trabajaba en agencia, tenía mis trabajos freelance para otras marcas, que me los busqué, básicamente. Si se preguntan cómo se hace para tener trabajos paralelos, buscando yo le preguntaba a la gente, hola, ¿querés que te maneje las redes? Y Ah, los hacía. Hay que ser bastante cara dura en ese sentido ujú, y no tener pena de preguntar o de ofrecer tu trabajo. Así claro. que sí, un poco lo que hice fue eso. Y bueno, en el 2019 trabajé en México como directora creativa. Un poco fue intencional mi ida a México porque sabía que trabajando allá y con esta oportunidad yo iba a poder como reunir el dinero más rápido tal vez. Eh,
como para decir, bueno, renuncio y tengo este dinero, porque algo que siempre se recomienda antes de renunciar es como tener un colchoncito, como decimos acá, un colchoncito de dinero, como para no estar en la nada, o bueno, o si tenés otra facilidad como vivir con tu familia. Yo no vivía con mi familia, hace años que me mudé sola, entonces necesitaba tener como para pagar mi renta, aunque sea. Entonces, bueno, fue como una decisión, sí, ir a trabajar allá, más allá de que yo quería tener la experiencia de trabajar afuera en otro país. La verdad que México me abrió los brazos y me abrazó con eso. Lo Ah, aproveché muchísimo, lo disfruté. Y bueno, y final del 2019 yo dije, bueno, este es el momento, medio que fue llegando. Em, y me salió una oportunidad así como para trabajar con un cliente, nada, por mi cuenta. También salí de la agencia y negocié que nada, seguir trabajando con algunas cuentas que yo ya llevaba. O sea, siempre es todo charlable, ¿no? Creo que esa es la fórmula, creo, como decirle al mundo primero que querés trabajar de esta manera, ver cómo te claro, responde el mundo, hablar con contactos que tengas, con ex jefes o ex colegas, tocar sí. puertas de tiendas que te gusten o de marcas o de lo que sea y decirles, hola, estoy haciendo esto. Y un poco Ah, ese fue mi camino y bueno, sí es como más o menos tener una organización de decir, bueno, reúno este dinero o no sé, me voy a vivir con mis padres o lo que sea, mientras tanto, pero bueno, que lograrse se sí. puede lograr. Suena como es un proceso, ¿no? Es como ir Ujú, tocando, ver, exacto. ofrecer, ver qué te Ujú, dicen y otra vez, ¿no? Y poco a poco, pero sí con esta intención, como tú dices, de decirle al mundo que eso es lo que quieres, exacto. ¿no? Eso es súper importante, qué padre que lo mencionas. Y ahora me imagino que ayudas a marcas o a personas que quieren saber esto de redacción creativa, aparte de que estás generando tus ingresos pasivos Ujú, con la venta de tus ebooks, ¿no? ujú. Entonces eso se me hace súper interesante y para cerrar también, y yo sigo tratando de cerrar, pero sigo No, tranqui. rascándole, rascándole, Hacemos otro pero episodio. exacto, quiero hacer un Sí, episodio de por qué hay tantas argentinas y argentinos en agencias o en la okey. publicidad digital, ¿no? Siento que, no sé, yo sin querer como que he visto eso y yo, Ujú, pero sé que es algo como súper común y digo, qué padre, pero ¿cómo empezó todo, no? Pero bueno, ese okey, será otro episodio. dale. Pero bueno, en un episodio de podcast escuché que los consejos son cosas que a veces perecen con el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor algo que funcionó en algún momento puede que para otras personas ya no, ¿no? Y algo que es más atemporal son las preguntas, porque las Mm, maneras en las que respondes pueden ir cambiando, pero a veces las preguntas se quedan, ¿no? Entonces, también pueden evolucionar las preguntas, pero para ti, ¿cuáles han sido estas preguntas que constantemente te haces o que recomiendas a ti que nos estás escuchando que me haga, ¿no? O que se haga. okey. Creo que algo fundamental es, estoy haciendo lo que me gusta en esta vida. Eh, Qué tan felices se sienten ahora, en general, con su vida, con su trabajo. Creo que preguntarme a mí bueno, a mí porque el trabajo me significó y creo que para todos y para quien esté escuchando ahora también es como una gran parte de tu vida. Em, y si bien siempre trabajé de lo que me gustaba, a la vez tenía un ruido terrible de decir, pero esto no me gusta tanto la forma, entonces es como, estoy haciendo realmente, realmente lo que me gusta. Creo que esa es una gran pregunta. Y otra que no es una pregunta, pero que lo he leído hace poco, es tener la certeza de que, nada, de que tenemos los días contados, aunque suene muy fuerte, pero saber que la vida es ahora y hay que disfrutarla y hacer exactamente esto, ¿no? Sentirnos bien con lo que estamos haciendo y no sentir que estamos perdiendo el tiempo en algo que no va para nosotros, sobre todo eso, en un trabajo que por ahí nos demanda 9, 10 horas. Eh, Creo que esa es la clave cuando decís, bueno, me pasé 10 horas haciendo algo que por ahí me costó muchísimo, pero era lo que quería hacer, creo que es impagable y eso es lo que a mí me ha cambiado en este último año de la vida, básicamente. Wow, date cuenta de eso, ¿no? De que tu tiempo y cómo lo Ujú. quieres, Eso, invertir invertir. y Ujú. disfrutar y todo esto. Ay, Luchi, pues muchas gracias por todo A esto. ti.
Y pues un placer conocerte y conectar. Y si tú también quieres conectar con Luchi, la puedes seguir en Instagram, @luchines con doble I. Y pues revisa su contenido, es buenísimo. Y espero conocerte en persona algún día. Guay. Y mientras tanto voy a seguir estas fórmulas que dejaste y los mensajes. Y pues muchas gracias, Luchi. Te mando un abrazote por allá. Otro grande. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.